Buen día, el día de hoy presentaremos el video como parte de la evaluación 2 de la parcial 2 de la materia de regímenes especiales de ISR para personas físicas. En esta video exposición abordaremos el título cuarto de la ley de ISR enfocado en los pagos provisionales, definitivos y anuales de personas físicas que obtengan ingresos por intereses, dividendos y enajenación de bienes. Somos el equipo 4 del grupo octavo. Este ejercicio se realizó la determinación del ISR por ingresos por intereses tomando como base una inversión de 3 millones con una tasa anual del 6%, generando intereses nominales por 180.000. Para la determinación del pago provisional, las instituciones financieras tienen la obligación de efectuar retenciones provisionales de ISR sobre el capital invertido. En el ejercicio se aplicó una tasa de retención anual del 5% de acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación, que establece la tasa de retención aplicable a los ingresos por intereses pagados por instituciones financieras, el cual se multiplica los 3 millones por el 5%, dándonos como resultado 15.000. Para calcular el interés real, primero se considera el efecto de la inflación utilizando el INPC de enero y diciembre de 2025. Esto es importante porque, de acuerdo con el artículo 4, capítulo 6, artículo 134 de la Ley de ISR, el impuesto no se calcula sobre el interés nominal, sino sobre el interés real, es decir, el rendimiento efectivo después de contar la inflación. Posteriormente se determinó el efecto inflacionario sobre la inversión dándonos un resultado de 101.700. La inflación reduce el poder adquisitivo del dinero, por lo que fiscalmente se permite disminuir dicho efecto de los intereses nominales obtenidos. El artículo 134 de la ley de ISR señala que el interés real será el monto en que los intereses excedan el ajuste por inflación. Una vez determinado el ajuste inflacionario, se calculó el interés real acumulable, restando los intereses nominales y el ajuste anual por inflación. Únicamente 78.300 representan una ganancia real, fundamentada en el artículo 135 de la ley de ISR, que establece que las personas físicas deben acumular únicamente los intereses reales. Dentro del ejercicio también se considera un ejemplo de intereses exentos derivados de una cuenta de ahorro. En el capítulo octavo de los ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por personas morales, en su único artículo número 140, habla sobre los dividendos que las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos en su declaración anual. Para el caso práctico, consideramos una sociedad de SASB que tuvo ingresos anuales por 1.500.000, deducciones autorizadas por 500.000 y una PTU distribuida de 250.000, lo que obtiene un resultado fiscal de 750.000. De este resultado fiscal, al socio le corresponde un 45% de dividendos, lo que da un dividendo correspondiente de 337.500. El artículo 140 de la ley del ISR establece que las personas físicas podrán acreditar contra el impuesto que se determine en su declaración anual el ISR pagado por la sociedad que haya distribuido el dividendo, siempre y cuando quien efectúe el acreditamiento considere como ingreso acumulable, además del dividendo, el monto del ISR pagado por dicha sociedad. Para determinar el impuesto pagado por la sociedad, se determinará aplicando la tasa del artículo 9 de esta ley, que es el 30%, al resultado que dé de multiplicar el dividendo correspondiente por el factor del 1.4286. Lo que en este ejercicio sería multiplicar los 337.500 por el factor del 1.4286, lo que da un dividendo antes de ISR de 482.152.50, aplicando la tasa del 30%, da un ISR por dividendos de 144.645.75. Y adicionalmente, las personas físicas están sujetas a una tasa del 10% como impuesto adicional sobre los dividendos o utilidades que hayan sido distribuidos por personas morales residentes en México. Dicha retención se considera como pago definitivo, siguiendo lo establecido en el artículo 140, que menciona que para acreditarte el ISR determinado lo tienes que considerar como ingreso. El ingreso acumulable será el dividendo correspondiente más el ISR por dividendo, que son los 337.500 más los 144.645.75, lo que da un ingreso acumulable del socio de 482.145.75 que se consideran para la declaración anual. Y los 144.645.75 se disminuirán en el ISR retenido por dividendos después del ISR anual a cargo. Dichas consideraciones se mencionarán más adelante en el cálculo anual. Respecto a la enajenación de bienes, se fundamenta del artículo 119 al 128 de la ley del ISR. Para nuestro caso práctico, utilizamos un precio de venta de 21 millones, un costo de adquisición de 11 millones, lo cual nos da el valor del terreno del 20% por 2.200.000 y un valor de la construcción de 80% por 8.800.000. La fecha de adquisición el 31 de diciembre del 2014 y la fecha de enajenación el 1 de enero del 2025, el cual son 10 años transcurridos. Para el factor de actualización utilizamos el INPC reciente entre el INPC antiguo, el cual nos da un total de .5822. Las deducciones autorizadas, las cuales vienen en el artículo 121 de la ley del ISR para la enajenación de bienes, y un ingreso exento de 700.000 UDIs que viene establecido en el artículo 93. El primer paso es determinar el precio del costo disminuido de la construcción, al cual el valor de la construcción le vamos a aplicar un porcentaje del 3% anual por el número de los años transcurridos, el cual es el 30%. A esto nos da igual a la disminución para aplicar al valor de la construcción de 2.640.000. Hacemos regla de 3 con esos 2.640.000 junto con los 8.800.000
ya que esos 2 millones no pueden ser inferior al 20% del valor de la construcción. Después sigue determinar el valor actualizado del terreno, que viene en el artículo 121 de la ley del ISR, el cual al valor de adquisición del terreno, que son 2.200.000, le vamos a aplicar el factor de actualización del punto 5822, el cual nos va a dar un valor de la actualización del terreno. Después tenemos que sumar el valor de adquisición del terreno más el valor de la actualización del terreno, lo que nos da un valor actualizado del costo de adquisición. Después es determinar el valor actualizado y depreciado de la construcción, el cual es el valor de adquisición disminuido que conseguimos en el primer paso de restar los 8 millones menos los 2, que nos da un total de 6.160.000. Igualmente aplicamos el factor de actualización de punto 5822, el cual nos va a dar un valor de actualización de la construcción de 3.586.000. Eso tenemos que sumarlo al valor de adquisición disminuido, el cual nos va a dar un total de 9.746.000. Después, tenemos que determinar el valor actualizado de los gastos notariales, impuestos y derechos. Para esto tenemos que sumar el valor total de los gastos, que en este caso son 470.000, y aplicarle el mismo factor de actualización. Eso nos va a dar un valor actualizado, el cual debemos sumarlo al valor total de los gastos, lo que nos va a dar un total de 743.626. Para determinar el ISR, primero debemos determinar el ingreso gravado, el cual es el ingreso total menos el ingreso exento de las 700.000 UDIs. Si lo restamos, nos va a dar un ingreso gravado de 14.821.000. Después debemos sumar todas las deducciones autorizadas que vienen en el artículo 121 de la ley del ISR. Después debemos determinar la ganancia total, en cual es el ingreso gravado menos las deducciones autorizadas mencionadas anteriormente, lo que nos va a dar una ganancia total según el artículo 120 de la ley del ISR. Después debemos de determinar la ganancia acumulable, el cual es la ganancia total entre el número de años transcurridos, sin exceder de 20. Nos va a dar la ganancia acumulable del artículo 120 fracción primera y segunda. Ese resultado nos lo tenemos que llevar a la tarifa del artículo 152, lo cual al resultado debemos de multiplicarlo por los años transcurridos desde la adquisición hasta la enajenación del bien, y eso es igual al ISR total a cargo de la enajenación, que en nuestro caso son 67.299.77. Deducciones personales. El artículo 151 de la ley del ISR nos habla de los diferentes conceptos que puede hacer deducibles una persona física al momento de su declaración anual. Tenemos la transportación escolar. Su fundamento está en el artículo 151, fracción 7 de la ley del ISR, que dice que es 100% deducible cuando ésta sea obligatoria. El siguiente concepto son las colegiaturas. Su fundamento está en el decreto presidencial del Diario Oficial de la Federación del día 15 de febrero del 2011. Los límites anuales son según el nivel educativo, que van desde los 14.200 hasta los 24.500. Su pago debe ser electrónico y deberá estar respaldado con un CFDI. Honorarios médicos, dentales y hospitalarios. Su fundamento está en el artículo 151, fracción 1 de la ley del ISR, donde dice que es 100% deducible. Deberá efectuarse mediante pago electrónico, tarjeta o cheque nominativo. Incluye psicología, nutrición y gastos hospitalarios. Gastos funerarios. El artículo 151, fracción 2 de la ley del ISR es su fundamento. Dice que es hasta una UMA anual. Deberá comprobarse mediante CFDI y el pago debe ser electrónico y aplica solo para familiares directos. También deberíamos tener en cuenta que el monto total de las deducciones personales no puede exceder del menor entre el 15% del total de los ingresos acumulables del contribuyente y 5 veces la UMA anual vigente. Para este ejercicio se consideraron 4 deducciones personales, dando un total de 220.300 en deducciones personales. El excedente no deducible es la resta de las deducciones personales menos la deducción autorizada, dando un total de 9.315. Se considera el ingreso acumulable anual, que viene siendo la suma de sus ingresos acumulados. Así dan un total de 1.416.565.16, y a este hay que considerar ya sea las 5 UMAs anuales o el 15% de los ingresos acumulables. En este ejercicio son más bajas, el 15% de sus ingresos acumulables, dando un total de 210.984.77. Para poder hacer el cálculo del pago del ISR de forma anual, la persona física debe de considerar el ingreso acumulable. En este caso, el ejemplo muestra que recibe ingresos por dividendos, intereses y por enajenación. En esto se deben considerar los ingresos totales y se le debe de restar los ingresos exentos. Esto da como resultado los ingresos gravados. A esto se le restan las deducciones autorizadas del régimen y da como resultado el ingreso acumulado. Cuando ya se tiene el ingreso acumulable, se puede continuar con el cálculo anual para el pago del ISR. A esto se le restan las deducciones personales autorizadas, según el artículo 151, y se obtiene la base para mandarlo a las tarifas del artículo 152. A esto se le resta el límite inferior, y esta resta da como resultado el excedente.
que vendrían siendo los 67.653.54. Esto se multiplica por la tasa la que le pertenece es del 32%. Esto da un resultado del impuesto marginal y a este se le suma la cuota fija, que vendrían siendo los 271.981.99. Esto da como un resultado un ISR anual a cargo. A este resultado se le restan los ISR retenidos por intereses, por enajenación y por dividendos, dando un ISR anual a cargo de 66.685.60. Y eso sería todo por nuestra parte. Gracias.